sabía que un intérprete de la ley se levantó y le hizo una pregunta a Jesús para probarle. Y le dijo, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué dice la ley que lee? O sea, ¿qué enseña la palabra donde lee? Y él le dijo, amará al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le responde, sabiamente le dice, haz esto y vivirá. Pero vemos que este hombre, para justificarse, buscando la manera de justificarse, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Oye, una persona que conoce la palabra de Dios, conoce la ley, estudió la ley, es intérprete de la ley, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús, para enseñarle a él y a los que estaban allí, toma lo que es una parábola y enseña que en un momento iba descendiendo una persona que parece que iba de una ciudad a otra, y mientras iba descendiendo se acercaron a él unos asaltantes y lo despojaron de su pertenencia, y no tan solamente lo despojaron de su pertenencia, sino que lo agolpearon y lo dejaron allí herido como muerto. Y enseña la palabra que pasaron tres personajes por aquel lugar. El primero fue un sacerdote. Enseña la palabra que cuando el sacerdote descendió, vio a aquella persona allí herida y no lo socorrió, y la persona que se esperaba, que se tenía tal vez esperanza de que lo ayudara, lo dejó allí tirado. También pasó un levita, el levita que ayudaba al sacerdote en el templo, que estaba a cargo de la música y esa cosa, también no actuó, no racionó, no tuvo misericordia de aquella persona que estaba allí herida. Pero enseña la palabra que descendió un samaritano, y cuando el samaritano desciende, que ve a aquella persona herida, lo socorre, lo ayuda y muestra misericordia a esa persona y lo lleva a un mesón, o sea, una persona, un lugar para la persona tal vez enferma. Y para resumir, lo ayuda. Oye, la persona que tal vez se esperaba que no lo iba a ayudar, que era el samaritano, no lo ayudó. Ahora bien, Jesús le pregunta a él, ¿quién tú crees que mostró misericordia? Él dijo, bueno, el que lo ayudó, el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Y allí es donde quiero resaltar, cuando Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo, o sea, Jesús lo está enviando a él a que tenga misericordia con su prójimo. ¿Y qué nos enseña aquella historia allí? Que no podemos medir la raza de la persona, no podemos medir el estatus social, no. Jesús nos enseña que debemos de tener misericordia, no importando la persona que necesite en ese momento, en esa, que esté pasando por la necesidad, que digamos, no, él no. Jesús quiere que tú lo ayudes, no midiendo consecuencias. ¿Por qué? Porque a veces nos limitamos a ayudar a la persona y decimos, no, él no lo necesita, o no es de mi raza, no es de mi clan, no es de mi círculo, no. Jesús nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo como a ti mismo, así como tú quieres que hagan contigo, haz tú con los demás. Y la palabra de Dios nos enseña que el que no ama a su prójimo, que el que no ama a su hermano, no ama a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si tú dices que tú amas a Dios, si tú dices que tú quieres